Vamos a entrar a revisar lo que es lo que es control estadístico de proceso. Viene de lo que es un gráfico de control. ¿Qué es un gráfico de control? Un gráfico de control es un... ¿Sí? ¿Alguien me iba a comentar algo? Pues tengo 40, son los 200 y el de 20. Bien. Los gráficos de control es una herramienta que me va a ayudar a controlar los parámetros de un proceso productivo. Un gráfico, como su nombre lo dice, pues es una gráfica, ¿sí? Que se van obteniendo valores de un proceso productivo y lo voy registrando y este me va a ayudar a detectar si hay algún error. Si hay algún error, si hay alguna falla o si hay algo que se pueda mejorar en los procesos. ¿Sí? Todos los procesos tienen especificaciones. Cuando hablamos de la manufactura de un producto, esos productos tienen especificaciones marcadas por el cliente. Denme un segundito. Ah, mire, técnica de control estadístico de proceso. Dice que es la aplicación de técnicas estadísticas para determinar si el resultado de un proceso concuerda con el diseño del producto o servicio correspondiente. Las herramientas conocidas como gráficas de control se utilizan para detectar la elaboración de productos o servicios defectuosos, para indicar que el proceso de producción se ha modificado y los productos o servicios se desviarán de sus respectivas especificaciones de diseño, y también suele utilizarse con el propósito de informar a la gerencia sobre los cambios introducidos en los procesos que haya repercutido favorablemente en la producción resultante de dichos procesos. Aquí tengo un proceso productivo, ¿sí? Dentro de los gráficos de control, muchachos, existen lo que son por variables y por atributos. Los que son por variables son el gráfico de medias y rangos y el de medias y desviaciones. ¿Sí? Nosotros ya vimos que es una media, que es una desviación y que es un rango. ¿Sí? El más utilizado o el que más frecuentemente se desarrolla para un proceso es el de medias y rangos. Los que son por atributos está el gráfico C, el gráfico P, el gráfico U. ¿Por qué es por atributos? Porque no tengo una característica a medir. ¿Qué es un atributo? ¿Pasa o no pasa? ¿Sí? Por ejemplo, una marca de pintura que no puedo medir si se ve bien o se ve mal. Simplemente digo que no puedo medir si cumple pues con una especificación. Simple y sencillamente puedo decir, híjole, está mal pintada. ¿Por qué? Porque lo ves de manera visual. Ese es un atributo. ¿Qué es un atributo? Pues, por ejemplo, en las personas puedes decir, es muy buena onda, está guapo, está feo. ¿Qué es una variable? Pues la estatura de una persona, mide unos 50, unos 60, pesa 60 kilos, 50, 40. Esos son aspectos que puedo medir una persona. ¿Cuáles son los aspectos que no puedo medir una persona? Pues sus atributos. Si es buena onda, si está feo, si es cariñoso. Esas son cosas, son atributos que no puedo medir. Cuando hablamos de productos, lo que puedo medir es, por ejemplo, la longitud, la dimensión de un producto, si estoy construyendo tornillos o, ¿cómo se llaman?
tuercas, se llaman las que tienen el orificio donde entra el tornillo. ¿Sí, verdad? Sí, maestro. Esas tienen una especificación. Tú le mides lo que es el orificio que cumpla con alguna especificación. A eso me refiero con lo que es las variables. Entonces, otra vez vuelvo a repetir, dentro de los gráficos de control nos encontramos dos, gráfico de variables y gráfico de atributos, variables, medias y rangos, y medias y desviaciones, atributos, gráfico C, gráfico P, gráfico U, gráfico NP. Entonces, en un proceso productivo, en un proceso productivo, ay, es que déjenme concentrar porque acá me distrae. En un proceso productivo, muchachos, ¿para qué me sirve un gráfico de control? Cuando se está manufacturando un producto, ¿quiénes de ustedes trabajan aquí en la maquila? En Yo. producción. Yo, maestra. No, yo. A ver, díganme yo y su nombre. Yo, maestra Flor. Flor, ¿quién más? Yo, maestra María. ¿Quién más? Yo, maestra Cristian. ¿Quién más? Johan, tú también trabajas, ¿no? Yo, maestra, Gerardo. Gerardo. ¿Quién más? Yo sí trabajo, pero no en el área de producción, ¿En qué trabaja Johan? de materialista. Ok. Ah, súper padre. ¿Quién más trabaja? ¿Alguien más había dicho que yo? Yo, maestra. Yo, maestra. Elisa. ¿Quién más? Yasmín. Yasmín. ¿Quién más? Válgame, tengo muchos trabajadores aquí. Yo, maestro, pero de materialista también. ¿En qué turno están trabajando, chicos? Yo en el segundo. Segundo. En el segundo. ¿Y no se les está haciendo pesado? Bien difícil, maestra. A veces. Sí, A veces cuando se juntan las actividades. sí, ¿verdad? Bien. ¿Qué hacen ustedes que nos puedan platicar en el proceso? A ver, Guadalupe, ¿tú qué haces? En mi línea Sí. hacemos filtros de cartón. Es una línea continua. Es una Somos línea. como en total más de 6 operadoras. Y está la línea desde la que primero arma la caja y hasta la que le va poniendo la malla y luego le va poniendo la tapa y así es toda la línea continua. Así digamos el proceso paso a paso en que vamos formando prácticamente una caja. Ok. ¿Y empacas o produces? Estoy en producción. Ok, produces. Dentro del filtro que haces, ¿qué tienes que cuidar? ¿Qué le miden tu inspector de calidad? ¿Qué hace? O en mi línea vamos cambiando los lugares en los que estamos. Por ejemplo, si yo estoy en la caja, tengo que cuidar que, digamos, al armar yo la caja, esta no se desarme. Por Ajá. ejemplo, si se desarma, el siguiente punto, que es poner la malla adentro, pues no va a poder pegar porque la caja va desarmada y ni siquiera va a estar en las paredes. Y ya en la malla lo que tiene uno que cuidar es de que esta vaya correctamente pegada a las paredes, teniendo cuidado de que esta no se estire demasiado porque así va a sobresalir la caja y se va a complicar el siguiente paso. Y también de que la malla no esté dañada, que se le salgan unos pequeños alambritos que tiene o que esté demasiado con mucha pelusa. Tenemos que cuidar que esté bien estéticamente y pues que no tenga defectos.
Ya los siguientes puntos, que son el ponerle la tapa, tenemos que cuidar que la tapa vaya perfectamente cuadrada, que no sobresalga o que no le falte. A eso le llamamos que están bajas o descuadradas. Y también pues en cualquier paso al poner la tapa tenemos que cuidar que la misma tapa no vaya manchada, ya que como trabajamos con resistol pues es muy fácil que éstas se lleguen a manchar y a veces con una simple manchita no nos la pasan. Ok, entonces ahí ustedes manejan lo que es el atributo. Una manchita, pasa, no pasa. ¿Qué mides? ¿Qué le mides? O sea, que tú digas, mido y registro. ¿Cuál es una característica importante en tu proceso? En la medición creo que es en la malla también, maestra, porque es una malla que va plegada. Tenemos que cuidar que esa malla vaya con la medida que corresponde a la caja. Digamos que si la caja es de 2 milímetros, más o menos, pues tenemos que tener mucho cuidado tanto nosotras como operadoras y el plegador, quien está a cargo de cortar la malla y ajustar las medidas que correspondan. Porque si viene demasiado alta los pliegues, pues la malla va a sobresalir y se nos va a complicar pegar la tapa. Y ahí van a ir bajas, como nosotros le decimos. Tenemos que cuidar tanto la altura como el ancho, ya sea inclusive desde el material, que sea de la medida que se tiene que introducir en la máquina y que salga igualmente, con las Ok. medidas que tiene que venir en la hoja con ¿Y, una hoja donde especifican. y registran? ¿Registran algo? Sí, el que está en la máquina, el plegador, tiene que ir registrando. Y ya el jefe de grupo igual registra la producción, tanto los que las cajas que salen bien y las que salen mal. Ok. Bien. Flor, ¿qué hacen en tu proceso? Bueno, son tablillas para partes de autos. ¿Mm? Es una línea, algo extensa, pues consta de una máquina que se llama ECRA. Esta coloca soldadura arriba de la tablilla. Después se pasa por una máquina que se llama collón. Esa es la que inspecciona la soldadura, que vaya en buenas condiciones, que no excedan, que no falte, que no haya cortos. Después pasa por las máquinas que se llaman Panasonic. Estas colocan los componentes más chicos dentro de la tablilla. Después pasa por el horno. Hace que refluja la soldadura. Después pasa por una máquina que se llama AOI. Esta inspecciona que después del reflujo de la soldadura no tenga ningún corto o pues algún defecto que haga que la tablilla falle. Después pasa por Haran, es otra inspección que se hace pues ya manual, bueno, no manual, pero ya hay un operador que se encarga de pasar el criterio que la máquina rechazó, si en caso de que es bueno o malo, y después se pasa a unas máquinas llamadas ICTs que hacen lo mismo, inspeccionar si no hay fallas para la tablilla, y se pasa al área de final. Ok. Dentro de eso, ¿hay alguna estación donde le midan algo a tu producto? Pues medirle en sí no, maestra, pero pues en todo el proceso pues se basan en que pues que la soldadura esté a un 30% o así. Ok. Gerardo, ¿qué hacen en tu proceso productivo? Yo estoy de almacenista, maestra. Qué padre, en almacén, está súper padre. ¿Alguien más comentó que estaba en producción? Elisa. Cristian.
Pues yo estoy en el área de producción también, maestra. Pues estamos haciendo lo que viene siendo los arneses. Ujú. Primeramente en mi línea se hace lo que es el roteo. Rotear todo el cableado, poner la bolsa de aire. Después de ahí sigue el área de encintado, donde pues yo también ahí ando, encintando los circuitos. Y pues uno también checando que todos los cables vayan ensamblados en el arnés. Ujú. Eso es primeramente lo esencial de que, pues para uno poder proseguir al encintado, poner unas esponjas especiales para también, pues, para el cableado. Después de ahí, ya cuando está todo encintado el arnés, pues lo quitan y se lo llevan al área de donde le ponen corbatas. Después de ahí pasa el chequeo eléctrico y si pasa la prueba, se va al área de calidad y en el área de calidad está checando los códigos QR, midiendo las dimensiones de los cables de que cada ramal vaya exactamente con las medidas exactas de que vaya bien. Después de ahí, pues, ya cuando él mira que todo está, pues, en perfecto estado, porque, Ujú. pues, lo esencial es de que pase primero, pues, de que pase primeramente el chequeo eléctrico. Ya pasando el chequeo eléctrico, pues, ya como quiera, ya lo demás es secundario. Pero, pues, también lo que hace él en el área de calidad, pues sí tiene que hacerlo para que cada cosa, como por ejemplo el encintado, las esponjas especiales que se le pone estén bien puestas y las medidas que estén en cada ramal sean exactas. Como bien recuerdo que es como de 10 o 15 centímetros más cada ramal que debe de medir. Algunos están más largos y otros creo que llevan más centimetrajes, pero los que le he preguntado cuando tengo chance, me dice que unos deben de llevar de 10 o 15 centímetros. Ok. Y ya después de eso, pues él imprime unas hojas, él lo empaca y lo mete pues a una caja. Ya tiene ahí listo unos pallets con unas cajas y él mismo ahí los va poniendo ya cada arnés terminado. Ok. ¿Por qué les pregunto? Cada uno, si se fijan, platicó y tiene un proceso diferente. ¿Qué son los gráficos de control y qué es el control estadístico de proceso? Cada uno de sus compañeros describió lo que hacía en su trabajo. Cada proceso es diferente y cada proceso tiene una característica crítica. ¿Qué es una característica crítica? La característica crítica del producto o del proceso es lo que le da la funcionalidad o lo que le puede afectar a la funcionalidad si algo sale mal. Entonces ya platicaron de tablillas, esta María platicó de los filtros. Entonces, a lo mejor ellos no lo hacen directamente, pero sí su inspector de calidad. Por ejemplo, ahorita Cristian comentaba el largo de los cables. Sí, me imagino que tienen una máquina cortadora y tienen que salir de cierta dimensión. Entonces, si la máquina cortadora falla y empieza a variar las dimensiones de ese cable, obviamente ese cable va a ocasionar un problema o un defecto más adelante, ¿sí? Entonces, cada producto, cada proceso que tiene esa característica se mide, ¿sí? Se mide y se registra. No voy en el gráfico de control, no voy a medir todas las operaciones del proceso. Se registran y se miden únicamente las características críticas o esenciales de cada uno de los productos que se manufacturan, ¿sí? Cuando voy a implementar o desarrollar un gráfico de control en un proceso productivo, se toman de ese proceso arriba de 2 piezas cada determinado tiempo, ¿sí? ¿Por qué arriba de 2 piezas? Porque voy a sacar un promedio, hago un gráfico de medias y rango
de rangos o medias y de desviaciones. Si tomo una pieza, pues nada más tengo la dimensión de una pieza y no puedo sacar un promedio. Hay procesos que te indican que tienes que tomar 5 piezas, que es lo que normalmente se toman, 5 piezas del proceso, ¿sí? Y a veces se estiman, si son solo mediciones, se toman 5 piezas por lo regular cada 2 horas. Obviamente, la cantidad de piezas y el tiempo, el intervalo de tiempo se determinan dependiendo del producto o del proceso. Por lo regular son 5 piezas cada 2 horas. Tomo esas 5 piezas del proceso, las mido, las registro y las vuelvo a regresar. ¿Sí? Hay mediciones o hay pruebas que son destructivas. ¿A qué me refiero con destructivas? Pues que si voy a hacer una prueba de resistencia o de jalón a algún producto, el producto se va a convertir en scrap. Sí, por lo regular ese tipo de pruebas o ese tipo de mediciones se realizan cada semana o bien cada cambio de modelo, si en la línea suceden cambios de modelo constantes. ¿Por qué? Todas las mediciones y todos los procesos son muy, muy variables, ¿sí? Entonces, retomando el tema, les comento, si es una prueba destructiva, probablemente se hace la prueba con la medición cada cambio de modelo, o bien cada semana o cada 2 días, dependiendo del producto. Les menciono lo siguiente. El gráfico de control o el control estadístico de proceso me ayuda a cerciorarme de que mi proceso está cumpliendo con las especificaciones marcadas por el cliente, ¿sí? El cliente me va a pedir un producto y yo tengo que cumplir con sus especificaciones, tanto de diseño como de dimensiones. Para eso el cliente entrega un dibujo, ¿sí? Y te dice las especificaciones y las tolerancias del producto que tú vas a manufacturar. Por eso es importante llevar un gráfico de control en donde tú te estás cerciorando de que tu proceso es capaz de cumplir con las especificaciones marcadas con el cliente y que tu proceso está produciendo piezas de calidad, ¿sí? Que está cumpliendo con el diseño, dimensiones y especificaciones que el cliente te está marcando. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, maestra. Ok. Bien. Se registran, les digo, se toman las 5 piezas, se regresan. Es importante que se tomen del proceso. ¿Por qué? Porque estás midiendo el comportamiento de tu proceso diariamente, ¿sí? No vas a tomar las mejores 5 piezas, ni las peores, ni vas a tomarlas, ni cuando vayas a tomar las 5 piezas vas a poner a tu mejor operador. No, las piezas se toman de tu proceso tal cual está corriendo diariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a revisar cómo está saliendo tu producción en un día normal, ¿sí? Ahora bien, ¿qué puede variar? ¿Qué puede hacer la diferencia en las piezas de un proceso? Bueno, pues un operador cansado, un operador nuevo, un operador con falta de entrenamiento, el ambiente, el calor, frío, no sé, varía, que una máquina se haya descompuesto, el cambio de lote de la materia prima. Entonces, hay muchos factores que intervienen en la inestabilidad de un proceso productivo, ¿sí? Y aquí vemos más o menos cómo se hacen lo que son las gráficas de control. ¿Se acuerdan? Esto lo acabamos de ver, la campanita de Gauss. Sí. Dice, son fuentes de variación puramente aleatorias, no identificables. Y dice que podemos, por la media, la variación y la forma, podemos saber qué es lo que está pasando en un proceso.
Ya sabemos cómo se calcula la media, ya sabemos cómo se calcula la desviación y el rango. Y aquí viene todo lo que les he estado platicando. ¿Sí? Es importante que lo lean. Ese es un gráfico de control. ¿Sí? Nosotros vamos a calcular los gráficos de medias y rangos. Tu media, vamos a calcular un límite de control superior, vamos a calcular un límite de control inferior y, por ejemplo, aquí podemos ver un gráfico de control con un comportamiento normal, ¿sí? Aquí vemos un gráfico de control con un punto fuera de mi límite de control superior. Los límites de control los vamos a calcular con los valores obtenidos del proceso, ¿sí? Aquí dice que algo pasó. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Pues que tengo un operador nuevo, que hubo cambio de material, que hubo falla o ajuste de máquina. El que tenga un punto fuera no quiere decir que mi material esté malo, simple y sencillamente que algo en mi proceso sucedió que me llevó a tener mediciones fuera de mi límite de control, ¿sí? Aquí tengo otro ejemplo de un gráfico donde tengo un punto, pero ahora por debajo de mi límite de control inferior, ¿sí? Cuando yo aquí en este gráfico, puedo ver que ya tengo dos puntos que se están acercando a salirse. También tengo que revisar qué está sucediendo aquí. Y es el mismo caso aquí, que puede ser un desajuste de máquina que puedo detectar antes de salirme de los puntos, ¿sí? Aquí igual, si se fijan, voy y luego bajo y luego subo, ¿sí? También tengo que investigar qué está sucediendo. Este y este es el mismo caso, ¿sí? Si yo tengo dentro de mi gráfico de control 5 mediciones seguidas que me dan el mismo resultado o 3 que me dan el mismo resultado, quiere decir o que estoy inventando los datos, ¿sí? O que mi instrumento de medición no sirve. Aquí viene otra vez gráfico de variables, gráfico R, gráfico X. Sí, estos son los pasos para desarrollar un gráfico de control. Ahorita les vamos a empezar a desarrollar los gráficos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Vamos a calcular CP, CPK. Entonces, un gráfico de control me ayuda para determinar si mi proceso es capaz de cumplir con las especificaciones del cliente. Nos vamos a ir al ejemplo. Déjenme ver si les puse el ejemplo aquí de una vez. Díganme si tienen alguna duda, si les quedó claro lo que les acabo de explicar o si no tienen idea de lo que les acabo de explicar y vuelvo a empezar. Chicos. A mí sí me puede volver a explicar, maestra, porque yo sí me perdí. Ok. ¿Alguien más que me quiera comentar algo que no entendió? Al maestro, me ocupa un momento, es que fui al baño. ¿Podría volver a explicar lo último? Es que no sé en qué se quedó. Chicos, los gráficos de control me ayudan a determinar las posibles causas de problemas dentro de un proceso productivo, ¿sí? Dentro de un proceso hay productos que tienen características críticas que afectan el funcionamiento si algo sale mal. Por lo regular, siempre se da una especificación al momento de elaborar un producto. Si tienen ustedes ahí a la mano una pluma, ¿sí? Las plumas o un marcador tienen un tapón, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del marcador, tienen un tapón que me ayuda a que el marcador no se seque, ¿cierto? Sí, maestra. Entonces,
Ese marcador tiene en su tapón, tiene una dimensión. ¿Para qué? Para que cuando tú lo pongas pues en el marcador, quede y no se salga, ¿correcto? Esa dimensión tiene que cumplir con el marcador. La tapaderita tiene que cumplir con la dimensión del marcador, ¿correcto? Entonces, si yo manufacturo esa tapadera, ¿sí? Yo la manufacturo y yo le mando, y el dueño, el que fabrica el marcador o el cliente me manda la dimensión. Yo en mi línea productiva, cada determinado tiempo, le saco medidas a la tapadera. Tomo 5 tapaderas de mi proceso, las mido y las registro, ¿sí? Si un día me habla el cliente y me pone una queja y me dice, oye, la tapadera se está saliendo del marcador, ¿sí? No está embonando y me están reportando que el tapador, el marcador se destapa, ¿sí? Y me dice, tienes problemas con tus dimensiones. Yo lo primero que voy a hacer es irme a revisar mis documentos en donde tengo registrados las dimensiones que le he estado sacando a la tapadera cada 2 horas durante los últimos meses. Y le voy a comprobar a mi cliente y le voy a decir, mira, mi gráfico de control me muestra que, que todas las dimensiones que le he sacado a la tapadera están dentro de los límites que tú me especificaste, ¿sí? Y le digo, deberías de revisar que el envase del marcador esté, esté dentro de dimensiones. Entonces ya él va a ir, va a revisar su proceso y a lo mejor lo que está fuera de especificación y de dimensiones, el marcador y no la tapadera, ¿sí? Para eso me sirve llevar un registro o para eso me sirve tener un control estadístico de proceso, ¿sí? Lo vamos a ver ya con la práctica, cómo se desarrolla para que les quede un poquito más claro, ¿ok? Abran por favor la actividad 1 del tema 2, por favor. Me dicen cuando ya tengan abierto, por favor, el ejercicio y el formato. Maestra, ¿la actividad del test la va a volver a abrir? ¿Ya está cerrada? Sí. Sí, yo se las abro otra vez. Avísenme cuando ya tengan abierto el ejercicio y el gráfico. ¿Cuál actividad era, maestra, perdón? La actividad, actividad 1 del tema 2. Tema 2, actividad 1. ¿Abrimos la actividad o el formato? Abran los formatos, tienen 2 formatos, el gráfico y la actividad. ¿Listo? Listo, maestra.
Este es un formato, lo que tiene aquí en Excel, para desarrollar un gráfico de control, ¿sí? Vamos a desarrollar un gráfico de medias y un gráfico de rangos, ¿sí? Aquí se van a graficar las medias y aquí se van a graficar los rangos. Aquí establecimos que se va a tomar una muestra de 5 piezas y aquí tenemos los subgrupos. Vamos a tomar 25 subgrupos, van a ser en total 125 piezas. Aquí se pone la sumatoria total, aquí se pone la media, aquí el rango y aquí pues se puede poner la fecha, hablando de cuando estás en un proceso productivo tomando los datos. Vámonos al ejercicio, voy a explicar el ejercicio y en la próxima clase vamos a terminar de realizarlo y sobre todo les voy a explicar qué es lo que sucede, ¿ok? Dice, se ha terminado el ajuste en un torno de rosca automático para la producción de pasadores cuya longitud de corte según las tolerancias debe de ser de .500 más menos .008. Para fijar este ajuste de la máquina se hizo una distribución de frecuencias. Por el análisis de dicha gráfica, se demostró que el ajuste era correcto para la iniciación de producción al fin de establecer la gráfica de control por variables que sirviera para controlar la calidad de estos pasadores durante la producción subsecuente. Se prosiguió con la información siguiente. 1. Selección de la característica de calidad a medir. 2. Toma de datos durante un tiempo razonable. 3. Cálculo de promedio y amplitud de cada muestra. 4. Determinación del promedio y del promedio del rango. Cálculo de los límites de control. Y empleo de los límites para el análisis del resultado. Aquí, chicos, voy a explicarles cómo hacer esto. Y vuelvo a repetir, la próxima clase vamos a hacer el análisis, ¿ok? Voy a hacer un gráfico de control de medias y rangos, ¿sí? Aquí ya tengo los datos, me dice que se hizo el ajuste a un torno, se tomaron 5 piezas cada determinado tiempo para proceder a hacer un gráfico de control, ¿sí? Aquí tengo mi gráfico, lo tienen ustedes ahí, ya lo pudieron abrir, ¿verdad? Y aquí voy a registrar mis muestras. Mi primer medición fue de 0.498. La segunda medición fue de 0.501. La tercera fue de .504. La cuarta fue de .502. Y la quinta fue de .503. ¿Sí? Aquí tengo mis mediciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto obviamente viene del ejercicio que les acabo de dar, ¿sí? Normalmente es lo que se mide de un proceso. Por ejemplo, en el caso del proceso de Cristian, a lo mejor miden los cables, miden, no sé, 5 o 10 cables cada determinado tiempo y se registra la medición, ¿sí? Voy a proceder a registrar la siguiente medición. Y aquí la tengo, ¿sí? ¿Qué sigue? Saco la sumatoria total.
Y aquí tengo mi resultado. Y luego saco el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Pues es la suma de todos los valores dividido entre 5. Aquí ya tengo mi primer promedio. Y el rango es el número mayor menos el número menor. Y aquí ya tengo mi rango. Ya tengo mis valores para mi primer muestra. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Tengo mi siguiente muestra y hago lo mismo. La sumatoria, el promedio y el rango. Número mayor menos número menor. ¿Dudas hasta aquí? ¿Tienen los formatos? Empiecen a hacer, por favor. Maestra, el rango es número mayor Maestra. entre número menor, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Sí? ¿Alguien me decía algo? Ah, es que me perdí en la media, maestra, y ahí, como estaba poniendo los datos, ya ahí me perdí. La media. Media promedio, pues aquí tienes la sumatoria y lo divides entre 5, que es el total de valores que tienes aquí. ¿Sí? Ah, ok. Maestra, ¿qué comentó que era el rango? El número mayor menos el número menor. Gracias. ¿Alguien que tenga duda de lo que estamos haciendo? Maestra, entonces en la medición de la 1 y la 2 vamos a tomar los datos de ahí mismo de esa tabla del ejercicio, ¿no? Sí, todos los datos de aquí. El total va a ser la suma de la medición 1, ¿no? Sí. Y así te vas a ir. Después vamos a dividir y el último que era el rango, creo. ¿Cómo era, maestra? Vas a hacer el número mayor menos el número menor. ¿Cómo? No la escuché.
Listo, chicos. Ahora sí, Cristian, ¿te quedó alguna duda? ¿O quién? Es que se le cortó, maestra, pero no lo alcancé a escuchar lo del rango. Ok, el rango y al último que tienes la sumatoria de cada una de tus muestras, sacas el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Pues esa es la sumatoria entre el número que estamos sumando. En este caso, 5, ¿verdad? Divides entre 5 y ya tienes tu promedio, y el rango es el número mayor menos tu número menor de tu muestra de 5 piezas. ¿Sí? En este caso, en el primer ejemplo, el número mayor es .504 menos el menor, que es .498. Y aquí tengo el valor. Ok. Gracias, maestra. Sí. ¿Mm? ¿Cómo van?
Chicos, ¿cómo van? ¿Siguen ahí? Sí, maestra, seguimos aquí. Ok. Les digo que cuando esto tome forma, va a ser más fácil que comprendan un poquito para qué sirve este gráfico de control.
¿Ya acabaron? Chicos, Ya más allá nada más estoy sacando los últimos 3 rangos. perfecto. ¿Cómo van los demás? Yo igual, Yo maestra. todavía no, maestra. Ok. Todavía estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, todavía. Ok. Para que vayan checando sus rangos con los míos y si tengo algún error o algo diferente, de una vez aquí me vayan marcando el error. Maestra, a mí la tercera columna el rango me da diferente. A ver, me regreso. Ya 0.004. En el 3. A ver. El número mayor es .504 menos el menor es .499, ¿correcto? A ver, chécalo. Ah, ok. Chécalo y me dice si sigo mal. Maestra, a mí me ocurre lo mismo, pero en la 15. Me sale .006. En la 15. ¿Cuál es el número mayor? .503. ¿Y el menor? .497. ¿Qué tenía yo? .5. .005. Ahí está ya. ¿Cuál otra?
María, ¿ya está todo correcto? Sí, maestra, ya chequé de ahí en adelante y sí las tengo igual. Ok. ¿Quién me falta terminar? Maestra, Dime. yo no he avanzado casi mucho, maestra, es que estoy batallando con mi laptop y se me está trabando todo. Ok. ¿Quién más anda De atrasado? hecho, yo estoy en mi celular, maestra, también. Ok. ¿Ya podemos avanzar entonces? ¿Los demás cómo van? A mí todavía me falta poquito, maestra. Ok. Me espero unos minutos, pues. Los que ya terminaron, vayan calculando el promedio de las medias y el promedio de los rangos. ¿De cada celda, maestra? ¿Del 1 al 15? ¿O ya en total? En total, el promedio de los rangos y el Oh, promedio de sí. las medias. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Ujú. O sea, como maestra, se va a sumar. Todas las medias y vas a sumar todos los rangos y le vas a calcular el promedio. Ok. Aunque casi no avanzo, maestra, sí le estoy entendiendo, para que no se No, preocupe. está muy bien. Aquí es a su paso, pero que no se me, ¿cómo se dice? Que lo haga. Maestra, dijo sumar todas las medias y todos los rangos, ¿y qué más? Sí. Vas a sacarle el promedio. Ok. Maestra, ¿Mm? Dime. yo hice los rangos, nada más que no sé cómo sacó el total y la media. ¿Cómo? Sí, después de la medición, el total de la media. ¿Este? A ver, ¿este o este? Sí, los dos. Esta es la sumatoria de todos los valores que tienes aquí, de los 5. Y Ok, este es el promedio de estos 5 valores, o sea, la sumatoria de estos valores entre 5. ok, maestra, gracias. ¿Sí? Por nada. A ver, chicos, chequen, a mí ya me quedó mi promedio de las medias y el promedio de los rangos. El de los rangos, sí. Ah, ya lo chequé. Sí, maestra, a mí me sale igual. Ok. ¿Quién me falta? ¿Ya terminaron todos?
chicos. ¿Qué me falta? ¿Sí les quedó igual el promedio de las medias y el promedio de los rangos que a mí? Sí. Bien, Sí, maestra. perfecto. Flor, ¿todavía estás atrasada? No, maestra, ya voy en eso. Ok, perfecto. Hasta aquí lo vamos a dejar, ¿sí? En la próxima clase les voy a explicar lo que sigue. ¿Tienen alguna duda de dónde salieron las medias, los rangos y el promedio de las medias y el promedio de los rangos? No. No. Ok, Pedrosa, ¿sí alcanzaste a llegar hasta ahí? Sí, maestra. Y no, todo bien. Todo bien. Hasta aquí todo bien entonces, ¿verdad? Entonces la próxima clase avanzamos a hacer los siguientes cálculos. Necesito que por favor todos traigan, no pierdan su hojita de Excel para poder seguir trabajando con ella la próxima clase. ¿Estamos? Sí, maestra. Sí, maestra. Que tengan bonita tarde. Con cuidado los que salen a trabajar. Igual, maestra, gracias. Igualmente. Gracias, maestra. Gracias.